En esta ocasión, la piedad histórica toma pues un tema funesto en lo que compete a la aportación de la cultura de la piedad. El día 23 próximo pasado, pues falleció nuestro compañero y amigo Marco Antonio Martínez Pérez, un personaje que dedicó prácticamente su vida al trabajo relacionado con el rescate cultural, al trabajo de la investigación científica y artística y al trabajo de la proyección de los valores ante la sociedad. Marco, como le decíamos comúnmente, tiene un historial bastante grande y ese fue el motivo de el por qué dedicarle este programa de la piedad histórica a efecto de que quede consignado públicamente el trabajo que llevó a cabo durante sus 60 años de vida. Él murió de 60 años, pero pues desde muy joven él participó en las actividades. Menciono desde muy joven porque pues hablar de su trabajo, y si mal no recuerdo, Marco Antonio Martínez Pérez fue uno de los integrantes soportes en las primeras etapas de la Organización Especial de Investigación, mejor conocida a través de los medios como la OEI. Marco entró siendo muy joven, éramos la mayoría estudiantes de secundaria, algunos de nosotros pues ya habían rebasado ese nivel, otros estábamos precisamente en el mismo, pero era un grupo de jóvenes inquietos que ya desde esa edad se proyectaban a la investigación y ya se visualizaba llevar a cabo rescates y proyecciones en la ciudad y ante la sociedad interesada en ello. En aquella época ya Marco trabajó con muchos compañeros que aún siguen laborando en lo mismo. Yo comentaba hace unos momentos en una charla que sosteníamos al respecto que vi por ahí algunas fotografías de la OEI, ya fotografías añejas donde aparece este grupo pues muy jóvenes, y en algunas de estas fotografías se está trabajando precisamente en campo. Por ahí una que me llamó mucho la atención, que están en el sitio arqueológico de Zaragoza, precisamente con Crescencio Martínez Guillén, quien rescató en gran manera este sitio, quien apoyó mucho la existencia del museo en la Piedad y que inclusive fue nombrado en su momento como miembro de la Legión de Honor Nacional. Marco estuvo trabajando desde ese tiempo temprano y en esa fotografía lo veo allí junto con otros compañeros. Son fotografías que pues según se informó nos las mandó nuestro amigo Gerardo López Covarrubias, que también fue otro de los soportes fuertísimos de la OEI y gran parte de los alcances de esta organización, donde ya laboraba Marco en coordinación con todos ellos, pues logró proyectar más allá y consolidar muchas de las actividades que se habían previsto con aquel grupo de jóvenes inquietos, que nos reuníamos en aquella época pues en uno de los cafés céntricos de la ciudad, que nos reuníamos posteriormente, gracias a la tía Etelvina Rizo, en la biblioteca pública
municipal profesor Jesús Romero Flores, un espacio cultural que queremos mucho y cuyos muros y cuyos muebles fueron testigos presenciales de esas inquietudes que hoy en día se han llevado a cabo de manera preponderante. Marco trabajó en muchas actividades de la OEI, de exploraciones de campo, de reconocimientos de superficie. Él egresó del Instituto Tlahuil de Medicinas Tradicionales del sur de México, donde pues se especializó en la herbolaria, en la ciencia milenaria de nuestros antepasados, y de hecho llevó a cabo una clasificación de plantas muy importante de la región y del propio sitio arqueológico de Zaragoza. Yo quiero recordar que este trabajo lo publicó otro grande amigo y hermano, el arqueólogo Armando Nicolau Romero, con participación del arqueólogo también Efraín Cárdenas. Este trabajo fue publicado, a mí me gustó mucho verlo, en la tesis de Armando Nicolau para su licenciatura como arqueólogo, y en la cual él publica en un estudio que hace exhaustivo y muy a fondo de los petrograbados de Zaragoza. Él publica como parte de esas aportaciones en la lista de las plantas tanto endémicas como las que se hayan llevado posteriormente, que existían en el sitio arqueológico de Zaragoza, un proyecto que hasta entonces nadie había llevado a cabo y cuya aportación se debe precisamente a Marco. Él estuvo en lo que corresponde a la OEI en muchas actividades. Ya mencioné ahorita a Gerardo López Covarrubias, Jerry, como le decíamos en aquella época. Quiero mencionar a Martín Villalobos Sánchez también, le decíamos el súper por su estatura, que también trabajó en coordinación muchísimos años con Marco Antonio en las actividades de investigación. Quiero recordar también en aquella época temprana a Noé Cabrera, que también estaba dentro de estas mismas actividades. Posteriormente su hermano Víctor se integró en ello. A Marco Antonio Chaboya, que también está en el extranjero, pero que ha estado al tanto de las actividades que se llevan a cabo, y en este hecho pues obviamente desagradable para todos nosotros, la pérdida de este personaje, pues él fue de los primeros que se comunicaron, inquieto por esa acción. Quiero recordar también a Alfonso Ayala Hernández, que se le decíamos en aquella época el hermano chino, y que también trabajó de una forma muy cerrada con Marco Antonio Martínez, a Martín Gallegos Caratachea, también miembro activo, y que precisamente en esas fotografías que me mostraron, que yo recuerdo perfectamente bien cuando esas actividades, Martín Gallegos Caratachea también aparece con nosotros en aquellos tiempos de exploración temprana en el sitio arqueológico de Zaragoza. Todavía se ve el Datsun rojo, el famoso carro Datsun, que tantos servicios nos dio, y que de una u otra manera, porque era muy joven, Gerardo López Covarrubias se las ingeniaba para llevarse el carro y conducirnos a todos estos tipos de trabajo. Ese vehículo fue una joya para todos nosotros, y bueno, pues allí estuvimos todos en esa actividad. Eduardo Narváez estudió y formamos parte del ballet folclórico de la primer Casa de la Cultura de la Piedad, donde Marco Antonio Martínez fue de los integrantes más asiduos y que mayor actividad desempeñó como bailarín en el ballet folclórico, que nos llevó pues a muchos lugares, y proyectamos gran parte del folclor nacional bajo la dirección de José Guadalupe Orozco, que fue el primer maestro que tuvimos en este ballet. Y también recuerdo al maestro Francisco Martínez,
que también posteriormente fue nuestro maestro, y Marco formó parte de ese interesante e importante grupo de aquella primera casa de la cultura de la piedad. Estamos hablando allá de los albores de la década de los 80 en el siglo XX. Eduardo Narváez participó, ahí lo conocimos en el ballet folclórico de la Casa de la Cultura de aquella época, y posteriormente se integró también como uno de los pilares fuertes de la Organización Especial de Investigación. En coordinación con Marco y los compañeros que estoy mencionando, se llevaron a cabo infinidad de trabajos de investigación, no solamente en Zaragoza, sino prácticamente en todas las regiones de la Piedad y regiones de otros municipios adyacentes. Y ahí también Eduardo, que estoy recordándolo ahorita, trabajó de manera muy preponderante. Mario Arévalo también formó, es parte de esos primeros equipos con Marco Antonio, que ya no está con nosotros. En el área de la astronomía, pues estuvo también muy activo en el área de la OEI con Ricardo Alonso, que en su momento dirigió el grupo de astronomía, e inclusive con otros investigadores como Raúl Ávila Ibarra, que de hecho en el ejido donde pertenecía su familia es donde instalábamos nuestros campamentos, y ahí también Raúl Ávila participó infinidad de ocasiones en estas actividades. Era un grupo bastante numeroso que sería prácticamente imposible mencionarlos a todos, pero de hecho la actividad y la presencia de Marco Antonio en estas actividades siempre estuvo presente. Posteriormente su persona va a resaltar en la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, correspondiente a la zona norte del estado de Michoacán, con sede en La Piedad, Cavadas. Y de hecho en esta actividad estuvo también Marco laborando, pero de forma íntegra, en uno de los proyectos que tuvo la OEI muchos años antes, cuando inició sus trabajos de investigación, y que en la década de los 80 la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, con su aval y su trabajo, logró llevar a cabo, cristalizar en una realidad. Estoy hablando del Museo de la Ciudad, que aún sigue prestando sus servicios. Todo este equipo, y Marco entre ellos, también tomó parte de este interesante proyecto que aún sigue vigente en el centro histórico de nuestra ciudad, y que le ha dado pues tanto apoyo tanto a estudiantes como a profesionistas, como a gente interesada en el área de la arqueología, de la paleontología y de la historia regional. En la paleontología pues no puedo mencionar en el momento en cuántos trabajos de rescate, de recuperación de fósiles participó Marco. Eso nos permitió construir o reconstruir, porque ya estaba hecha en el pasado, una parte de la historia de la Piedad que nadie consideraba. ¿Por qué? Por su lejanía y el grado de dificultad que había para tener o disponer de estos elementos. Estoy hablando de la prehistoria. Esto nos remontaba miles de años antes de nuestra época actual. También, como consecuencia de estos hechos, Marco Antonio Martínez formó parte del Patronato para el Fomento de Estudios Arqueológicos e Históricos Vasco de Quiroga, Asociación Civil, que fue el patronato que se instituyó para respaldar el museo, en el que participó Guillermo López Zúñiga, nuestro amigo Guillermo, también reportero, Efraín Cárdenas, y todo el equipo de la OEI y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que ya estaban trabajando formalmente en nuestra ciudad. Entonces aquí se formó parte muy importante también de ello. En el rescate de la cultura propia, y hablando de la cultura purgépecha, Marco Antonio Martínez también tuvo un papel muy preponderante. Desempeñó funciones que fueron más allá
de lo que se esperaba. Él formó parte del comité Purépecha, como lo mencionó Jaramútaro La Piedad, pero él ya desde mucho tiempo antes se había dedicado también a la investigación y el rescate de nuestra cultura propia, de la cual los orígenes de la piedad, las raíces de nuestra ciudad, vienen de allí precisamente, de esta cultura que floreció en el estado de Michoacán, en el cual obtuvo el reconocimiento como guardián de la cultura, cargo que desempeñó de manera también muy celosa en muchos lugares. Visitó bastantes poblaciones del interior del estado, estuvo en muchísimas actividades, festividades, proyectos de investigación y proyectos de difusión de la cultura propia. Las Vari Purépecha de La Piedad, Anededit Ayala, Cristina Tafoya, Yadira Rodríguez, deben de reconocer o deben de recordar muy bien estas labores. Yara Ortega, que estuvo trabajando en proyectos también con nosotros y también con Marco de manera muy decisiva, también tiene una constancia de estos acontecimientos. Pero Marco Antonio tenía varios perfiles, no solamente en la cultura, en la historia, en las artes. Marco Antonio Martínez también formó parte del pentatlón deportivo militar universitario. En esta institución, en esta escuela de formación militar, se ocupó el cargo de médico militar, y de una manera así muy preponderante en el 12 Batallón de Infantería en la ciudad de Irapuato, bajo las órdenes de nuestro comandante Leopoldo Barba Aceves. Entonces Marco también vistió un uniforme con divisas de este carácter tan exclusivo y tan importante para nuestra nación. Esta misma formación lo llevó también a que participara con bastantes aportaciones y trabajo en el evento que se inauguraría en el año 2010, que fue el inicio de las actividades del Comité Pro Trabajos del 200 aniversario de la Independencia Nacional y el 100 aniversario de la Revolución Mexicana. Ahí Marco inclusive envió materiales fotográficos, informaciones del norte del país, de Zacatecas, de la región, que él anduvo allá, donde conoció precisamente a su esposa, a Enriqueta. La conoció allá y él aprovechaba todos estos viajes para enviarnos todos estos materiales, junto con otros materiales también de valor autóctono de Aridoamérica. Trajo inclusive algunas piezas arqueológicas que se exhiben en el museo de la ciudad. En esta cuestión no solamente participó en ello, Marco ya traía un antecedente. Él fue nieto, fue su nieto, sí, de don Juan Pérez, que es el autor del famoso corrido de La Piedad, que se escribió durante la revolución, la intervención del ejército constituyente en nuestras tierras. Todo eso lo narra el señor Juan Pérez, de quien era familiar directo Marco Antonio Martínez Pérez precisamente. Y él aparece el nombre de Marco en algunos libros, el que publicó su autor sobre historia de Santa Ana, Apuntes para la Historia de Santa Ana Pacueco. Allí se toman todos estos datos. De hecho, a él se debe en cuestiones tan importantes como el plano de la casa de su abuelo, donde se apoyó no solamente la revolución, sino inclusive el periodo de la lucha cristera, y donde se llevaban a cabo pues ceremonias religiosas dentro de ese inmueble. Nosotros tenemos el plano que gracias a Marco nos elaboró. Siendo miembro de esa familia, él conocía perfectamente la distribución y nos narró estos datos históricos trascendentales que de otra manera jamás la historia de La Piedad hubiera tenido a su disposición.
Entonces hay muchísimas actividades del centenario, del bicentenario, donde Marco estuvo de hecho presente. Y no solamente esto, a mí también me gustaría mencionar otros perfiles que tal vez muchos los olvidaron, otros debemos de recordarlos, pero por ejemplo, Marco también incursionó en el teatro, participó en varias ocasiones, en muchas ocasiones, con el grupo de teatro Miguel de Cervantes Saavedra, que dirigía el maestro de muy grata memoria, don Rafael Padilla Alfaro. Él también participó en esas actividades, principalmente en la obra que se lleva a cabo en Semana Santa del Juicio de Jesús, junto con otras personas que voy a mencionarla porque también ya no se encuentra con nosotros, tampoco está ya presente, la maestra Meche Mercedes, que pues se desempeñó en la Natalio Vázquez Payares, que era maestra de inglés, que también pues hace ya muchos meses dejó de estar con nosotros, pero Meche, Toño, Roberto, menciono los nombres, Roberto, Agustín, el contador, le decíamos nosotros el contador Lalo, Eduardo, pues tantos personajes que en el mundo del teatro, el arte de Thalía, participaron también, en el cual Marco estuvo inmiscuido. Entonces, de todo esto que he mencionado en memoria de Marco Antonio Martínez, por eso dije que es una pérdida irreparable prácticamente para la aportación de la historia y el rescate de la historia de nuestra ciudad, pues es algo lamentable. De hecho, otros lugares, otros países reconocen y han reconocido esta labor que tuvo Marco por las aportaciones que llevó a cabo al respecto, y muchos de esos trabajos pues siguen vigentes. Mientras estén vigentes, él sigue presente con nosotros. Está el caso del Museo de la Ciudad, por ejemplo, que está vigente y en el cual él trabajó de manera directa y incansable. Está el CEIP, quiero mencionar el CEIP, el Centro de Estudios del Idioma Purgépecha, una de las pocas escuelas que funcionan de esta manera, que estudian el idioma madre de nuestro estado. Y bueno, pues él estuvo muy atento, muy participativo, no solamente en la inauguración, sino desde el proyecto de elaboración de tal magnitud tan importante. Él estuvo presente con personas del interior del estado, con personas importantes que proyectan nuestra cultura, y pues bueno, de eso existen las constancias físicas, existen documentos en los archivos de la OI, en los archivos de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en los archivos del patronato, en los archivos del museo, donde se mencionan estas actividades, y que pues bueno, a través de ello se han apoyado trabajos de estudiantes, de estudiosos también, de profesionistas y de toda gente interesada por este tipo de labor. Entonces, el hecho de que un personaje como nuestro amigo Marco no esté con nosotros ya físicamente, en ningún momento quiere decir que no esté presente, porque mientras se mencionen estas obras, mientras ese trabajo se siga proyectando, su labor va a estar siempre vigente.